Siempre fui curioso. Desde que era adolescente, me fascinaban las capas ocultas de Internet, esos rincones que no están al alcance de todos. Durante años, exploré foros secretos, descargué documentos prohibidos, e incluso llegué a creer que ya nada en la Deep Web podía sorprenderme. Pero una noche, me equivoqué. Estaba en casa, rodeado por la tenue luz de mi monitor. Después de horas navegando sin rumbo, encontré un enlace que parecía fuera de lugar. No tenía un título llamativo ni imágenes que lo acompañaran, solo una frase: ¿quieres ser el titiritero o la marioneta? Era tarde, estaba aburrido, y cometí el error de hacer clic. La página era simple, casi rudimentaria. Un fondo negro con letras blancas decía: bienvenido al Club de las Marionetas. Aquí, elige un hilo y controla su destino. Pero recuerda, todo tiene un precio. Debajo había una lista de números, cada uno con una breve descripción: hilo 001, en una celda con poca luz. Hilo 023, encadenado en un sótano. Hilo 045, corre por un bosque descalzo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Al principio, pensé que era algún tipo de juego interactivo, pero algo en el diseño de la página, en las descripciones frías y directas, me hacía sentir incómodo. Finalmente, seleccioné el hilo 001. La pantalla cambió de inmediato, mostrando una transmisión en vivo. La imagen era borrosa, pero podía distinguir a un hombre encadenado a una pared de ladrillos. Estaba descalzo, con la ropa sucia y rota. La poca luz de la habitación iluminaba apenas su rostro, lleno de cortes y moretones. Debajo del video había un chat en tiempo real, donde usuarios anónimos escribían mensajes como: haz que sufra. Oblígalo a bailar. Dale una descarga eléctrica. Al lado del chat, un panel de controles permitía activar mecanismos dentro de la sala: descargas eléctricas, agua helada, incluso liberar ratas en la habitación. Sentí un nudo en el estómago. ¿Esto era real? ¿Quién sería capaz de organizar algo así? Cerré la página de inmediato, pero las imágenes se quedaron grabadas en mi mente. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía al hombre encadenado, su rostro lleno de miedo y desesperación. Me repetí que debía olvidarlo, que probablemente era falso, un montaje diseñado para asustar a curiosos como yo. Pero no pude. Al día siguiente, volví al sitio. Esta vez exploré otros hilos. Cada transmisión era peor que la anterior: una mujer en una jaula, llorando mientras los usuarios discutían si debían privarla de comida o agua. Un adolescente obligado a caminar descalzo sobre vidrios rotos, gritando de dolor mientras el chat reía y pedía más. Un anciano sentado en una silla, con una venda negra cubriéndole los ojos, mientras una figura enmascarada daba vueltas a su alrededor. Pasé horas viendo las transmisiones. No podía apartar la vista, como si estuviera hipnotizado. Al final, me convencí de que tenía que hacer algo. No podía quedarme de brazos cruzados. Usé mis habilidades de programador para rastrear el origen de las transmisiones. Durante semanas, trabajé día y noche, rompiendo capas de seguridad y descifrando códigos. Finalmente, encontré un archivo encriptado que parecía contener información clave sobre los administradores del sitio. Pero en cuanto accedí al archivo, mi computadora comenzó a comportarse de manera extraña. La pantalla se llenó de líneas de texto que decían: te advertimos que no tires de los hilos. Luego, mi cámara web se encendió sola. Me congelé al ver mi propio rostro en la pantalla, con la misma tenue luz de mi habitación. Intenté desconectar la cámara, pero un nuevo mensaje apareció: ahora, tú eres el hilo. Cerré todo y traté de convencerme de que era una broma elaborada, un intento de intimidación. Pero las cosas no terminaron ahí. Esa misma noche, comenzaron las llamadas. Números desconocidos me llamaban constantemente, pero al contestar, solo escuchaba una respiración pesada al otro lado. Luego vinieron los mensajes de texto: te estamos observando. Pronto será tu turno. Los autos que nunca antes había notado comenzaron a aparecer cerca de mi casa, estacionados durante horas. A veces veía luces encenderse en la distancia, como si alguien me estuviera vigilando. Una madrugada, mientras intentaba trabajar en mi computadora,
recibí un correo electrónico sin remitente. El mensaje contenía un enlace y una frase: haz clic para saber tu destino. Contra todo instinto, lo abrí. Era una transmisión en vivo, igual que las que había visto en el Club de las Marionetas. Pero esta vez, la cámara estaba apuntando directamente a mi dormitorio. En el chat, los usuarios escribían: haz que se esconda. Haz que corra. Hazlo gritar. El terror me paralizó. Salí corriendo de la casa esa misma noche, sin saber a dónde ir. Pero no importa cuánto huya, ellos siempre parecen saber dónde estoy. Desde adolescente, pasaba horas en discusiones sobre conspiraciones, teorías del gobierno y secretos ocultos del mundo. Era emocionante creer que podía descubrir algo que nadie más sabía, que podía pertenecer a un círculo exclusivo de iluminados. Una noche, mientras navegaba por un foro oscuro de la Deep Web, encontré una publicación que parecía sacada de una película de terror. El título decía: el foro de los condenados, ¿estás dispuesto a probar tu destino? La publicación tenía pocas respuestas, pero todas parecían auténticas, con comentarios como: no es un juego. Es real. No sigas este camino. Te advertí. Mi curiosidad fue más fuerte. El enlace me llevó a una página que solo mostraba una pregunta: ¿estás dispuesto a sacrificar algo por la verdad? Debajo, un botón que decía: aceptar. Vacilé por unos minutos, pero finalmente di clic. Fue un error que lamentaría por el resto de mi vida. Después de aceptar, la pantalla se llenó de líneas de texto. Parecían ser coordenadas, códigos y frases en idiomas que no reconocía. Pero una línea destacó sobre las demás: los ojos de los condenados ven lo que otros no pueden. El precio será tuyo por pagar. Al principio pensé que era una broma elaborada, un juego psicológico para asustar a los usuarios desprevenidos. Sin embargo, la página comenzó a parpadear, y pronto, una serie de videos se cargó en la pantalla. El primero mostraba una habitación en penumbras. Alguien, o algo, estaba sentado en una silla. Su cuerpo estaba cubierto por un manto negro, y solo se veían dos ojos brillantes, reflejando la luz de la cámara. No hablaba, no se movía, pero lo que más me inquietó fue que cada vez que apartaba la mirada de la pantalla, sentía que esos ojos seguían observándome, incluso desde mi propia habitación. Otro video comenzó a reproducirse automáticamente. Esta vez, la imagen mostraba un parque vacío, con la cámara fija en un banco iluminado por una farola. Al principio parecía algo normal, pero entonces vi algo moverse en el fondo. Una figura humanoide, delgada y tambaleante, se acercaba lentamente hacia la cámara. Pero antes de que pudiera verla con claridad, el video se cortó. Algo no estaba bien. Cerré la página y apagué mi computadora, tratando de convencerme de que era solo una broma macabra. Esa noche, tuve pesadillas. Soñé con los ojos brillantes del primer video, observándome desde la esquina de mi habitación. Cuando desperté, sentí un escalofrío al darme cuenta de que mi computadora se había encendido sola. En la pantalla, un mensaje en letras rojas decía: estás dentro. Ahora eres uno de ellos. Las cosas comenzaron a empeorar. En los días siguientes, vi las mismas figuras humanoides de los videos en mi vida cotidiana. A veces estaban paradas en la esquina de mi calle, otras veces reflejadas en las ventanas de edificios. Pero lo peor ocurrió una noche, cuando estaba trabajando tarde en la oficina. En el reflejo de la pantalla de mi computadora, vi a alguien parado detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Decidí investigar más. Regresé al foro y descubrí que muchos usuarios habían pasado por experiencias similares. Algunos hablaban de sombras que los seguían, voces que susurraban sus nombres en la oscuridad, e incluso desapariciones. Uno de los comentarios decía: solo hay una forma de salir del foro de los condenados, debes ofrecer algo a cambio. El concepto de ofrecer algo era ambiguo, pero la mayoría de los comentarios coincidían en que el sacrificio debía ser significativo. Una persona afirmó haber destruido todas sus posesiones materiales para liberarse. Otra dijo que tuvo que dejar todo atrás, su familia, su trabajo, su vida entera. Pero los relatos más perturbadores hablaban de sacrificios más oscuros.
No sabía qué hacer. Mi vida había comenzado a desmoronarse. Cada noche, sentía que alguien me observaba, y a veces escuchaba golpes en las paredes de mi casa, siempre desde el interior. Finalmente, tomé la decisión de abandonar todo y huir. Me mudé a un pequeño pueblo, lejos de la ciudad, sin decirle a nadie a dónde iba. Por un tiempo, pensé que había escapado. Pero una noche, mientras intentaba dormir, escuché un susurro junto a mi oído: nunca podrás salir. Eres uno de nosotros. Desde entonces, sé que no importa dónde esté ni cuánto intente huir, siempre estarán conmigo. Si alguna vez encuentras un enlace al foro de los condenados, te lo ruego, no entres. La verdad que prometen mostrarte no vale el precio que tendrás que pagar. Yo ya soy uno de ellos. ¿Y tú? ¿Estás listo para aceptar tu destino? Mis noches en la Deep Web no eran solo entretenimiento, eran una búsqueda constante de algo que me hiciera sentir vivo. Había leído sobre páginas que vendían cosas extrañas, como identidades falsas o artefactos ilegales, pero nunca había encontrado nada que realmente me sorprendiera. Hasta aquella noche. Eran casi las 3 de la madrugada cuando encontré un enlace titulado "Subasta exclusiva, ofertas irrepetibles". El diseño era básico, con un fondo negro y letras doradas. Había una cuenta regresiva que marcaba pocos minutos para el inicio de algo llamado "Subasta de las almas". Pensé que era una broma, alguna especie de performance artística de mal gusto. Pero mi curiosidad fue más fuerte, así que esperé. Cuando el contador llegó a 0, la pantalla se oscureció por completo, y un mensaje apareció: bienvenido al mercado del verdadero poder. Haz tu oferta sabiamente, no hay segundas oportunidades. Luego, la transmisión comenzó. La imagen era inquietante. En el centro de un cuarto oscuro, había una vitrina iluminada por una tenue luz roja. Dentro, se veían objetos: una muñeca de porcelana con grietas en el rostro, un anillo de aspecto antiguo, un violín que parecía tallado a mano, y lo más extraño de todo, un frasco pequeño que contenía un líquido espeso y oscuro. La descripción de cada objeto era aún más perturbadora. Por ejemplo, la muñeca era presentada como el huésped de un alma rota. Otorga deseos, pero siempre cobra su precio. El anillo prometía poder sobre los pensamientos ajenos, mientras que el violín era descrito como capaz de hacer que quien lo escuche pierda la cordura en cuestión de minutos. Pero fue el frasco lo que más me llamó la atención. Decían que contenía el alma de alguien que había vendido su esencia a cambio de poder eterno. El texto aseguraba que quien lo poseyera podría controlar el destino de esa alma. No entendía cómo algo así podía ser real, pero la atmósfera de la subasta era tan convincente que, por un momento, me lo creí. Las ofertas comenzaron a llegar. Usuarios anónimos pujarían sumas descomunales en criptomonedas. 200 por el anillo. BTC por la muñeca. Las cifras eran irreales, y me pregunté quiénes eran las personas detrás de esas pantallas. ¿Por qué estarían dispuestos a pagar tanto? Cuando llegó el turno del frasco, algo extraño ocurrió. La pantalla parpadeó, y un mensaje apareció: el usuario, tu IP, ha sido seleccionado para hacer una oferta especial. Mi corazón se detuvo. No había escrito nada, no había participado, pero de alguna manera me habían señalado. Un cuadro de texto emergió, y un mensaje me retó: haz tu oferta. Esto no tiene que ver con dinero. Lo que queremos es algo más valioso. Al principio no entendí, pero entonces apareció otra frase: tu tiempo. Tu libertad. Tu voluntad. Elige una. No sabía qué hacer. ¿Era un truco para asustarme? ¿Un programa automatizado que seleccionaba usuarios al azar? Pero, en el fondo, algo me decía que no era una broma. Mi cuerpo temblaba mientras miraba las opciones. Finalmente, sin pensarlo mucho, escribí: mi tiempo. La transmisión se detuvo. La pantalla se volvió negra, y por unos segundos pensé que todo había terminado. Pero entonces, el video regresó. Esta vez, mostraba una habitación oscura y vacía. En el centro, había una silla, y sobre ella, una figura encapuchada.
Una voz gutural resonó en mis audífonos: tu oferta ha sido aceptada. El tiempo comenzará a contar. Después de eso, mi vida cambió. Las primeras semanas fueron sutiles. Sentía que los días eran más cortos, como si las horas se esfumaran sin darme cuenta. Luego empecé a experimentar lagunas de tiempo. Despertaba en lugares que no recordaba haber visitado, con heridas inexplicables en mis manos y piernas. Una noche, desperté en mi habitación con la sensación de que alguien más había estado allí. Había marcas en el suelo, como si alguien hubiera arrastrado un objeto pesado. Y sobre mi escritorio, encontré una nota escrita con tinta roja: el tiempo no te pertenece más. Desde entonces, las cosas solo han empeorado. A veces, siento que no soy yo quien controla mi cuerpo. Hago cosas sin darme cuenta, como escribir mensajes a personas que no conozco o encender la computadora para regresar a la misma página de la subasta. Incluso ahora, mientras te cuento esto, no estoy seguro de cuánto de mi tiempo me queda realmente. Si alguna vez encuentras un enlace a la subasta de las almas, te lo ruego, no hagas clic. No importa cuán desesperado o curioso estés, no vale la pena. Porque una vez que entras, ellos toman más de lo que puedes imaginar. ¿Quieres saber el precio real? Mira el reloj. ¿Cuánto tiempo te queda?